Noruega es hogar de una de las economías más prósperas y bien gestionadas del mundo. Desde economistas hasta políticos y personas comunes señalan al país como un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Curiosamente, estos elogios a menudo provienen de ambos lados de las disputas económicas, políticas y personales, respectivamente. La pequeña población del país, de poco menos de 5.5 millones de personas, ya era una de las más ricas del planeta en todos los aspectos medibles. Y sí, los economistas utilizan diversas formas de medir la riqueza. Noruega disfrutaba de una inmensa prosperidad económica antes de que ocurriera algo realmente importante a principios de este año. A principios de julio, el país descubrió la mayor reserva mundial de fosfato fácilmente disponible. Se encontraron 77.000 millones de toneladas del material en el norte del país, duplicando efectivamente la oferta mundial de este recurso escaso. Este descubrimiento es suficiente para abastecer las necesidades del mundo en cosas como fertilizantes, electrónicos y, lo más importante, baterías de alto rendimiento y paneles solares durante al menos el próximo siglo. Conservadoramente, el descubrimiento tiene un valor de alrededor de 24 billones de dólares, lo que, incluso después de los costos de extracción y envío, podría llevar a Noruega de ser un país muy rico y exitoso a ser el lugar más rico de la Tierra, superando incluso a outliers estadísticos como Mónaco o Liechtenstein. Pero, ¿realmente sucederá esto? El descubrimiento es innegablemente algo grandioso, no solo para la gente de Noruega, sino para el mundo en su conjunto, que se beneficiará de los alimentos y fuentes de energía renovable que podrían producirse con este material. Sin embargo, también introduce algunos riesgos importantes. Hay países que ya dependen de la exportación de este material y podrían verse fuertemente afectados por esta nueva oferta. Además, el fosfato es considerado un material estratégico por algunos de los jugadores geopolíticos más poderosos del mundo. Y eso sin mencionar el hecho de que esta historia no es nueva. Ya ha habido un país que descubrió una gran reserva de fosfato y convirtió a su población en la más rica del planeta en tan solo unos pocos años. Pero ahora, hoy, el país sufre de pobreza generalizada porque es más pobre que cuando hizo su descubrimiento. Sería ingenuo pensar que esto no podría suceder en Noruega. Y comprender los planes del país con este nuevo descubrimiento puede enseñarnos mucho sobre algunos de los problemas económicos más importantes en el mundo hoy en día, desde la gestión responsable de los recursos naturales hasta la filosofía económica de Noruega en sí misma y lo que diferencia el éxito macroeconómico del fracaso. Entonces, ¿cómo va a gestionar Noruega este nuevo ingreso de riqueza? ¿Cómo podría demasiado de algo bueno potencialmente ser la perdición de la economía milagrosa? Y finalmente, ¿qué impacto tendrán las decisiones de este pequeño país en algunas de las áreas más importantes de la economía global? Una vez que hayamos abordado todo esto, podemos situar a Noruega, el referente de largo plazo del canal para comparaciones de éxito económico, en la tabla de clasificación nacional explicada por la economía para ver cómo realmente se compara. Está claro que le irá bien, pero ¿ocupará el primer lugar? Solía enseñar economía en la universidad, pero una vez que comencé a hacer estos ensayos en video, me di cuenta de que podía llegar a una audiencia mucho más grande en YouTube, y definitivamente no podría hacerlo sin Storyblocks, el patrocinador de este video. Storyblocks te permite encontrar metraje relevante y útil para que tus videos destaquen sin tener que comprar una cámara cara y salir a filmar un mini documental cada semana. Si eres un creador de videos o aspiras a serlo, Storyblocks es increíble porque alivia mucha presión cuando sabes que hay más de 1 millón de piezas de metraje en 4K o HD que puedes usar para dar vida a tu historia. Y no corres el riesgo de recibir reclamaciones de derechos de autor por usar videos que no filmaste personalmente, porque todo el metraje en Storyblocks es 100% libre de regalías, sin restricciones sobre dónde puedes usarlo, todo incluido en un costo de suscripción predecible, y hay incluso un complemento para Premiere Pro y After Effects para que puedas descargar cómodamente el metraje directamente en tu proyecto sin salir de la aplicación. Esta característica solo ahorra horas a nuestro equipo de video en cada proyecto.
Y no es solo metraje de archivo, hay plantillas, gráficos en movimiento, superposiciones y más que ayudarán a que tu producción alcance el siguiente nivel. Realmente es un salvavidas para creadores en cualquier plataforma. Para comenzar con descargas ilimitadas de medios de archivo a un precio fijo, dirígete al enlace en pantalla o en la descripción a continuación. Hay 4 tipos de economías en el mundo hoy en día. Aquellas que deberían ser fracasos económicos, y de hecho lo son. Aquellas que deberían ser fracasos económicos, pero aún logran continuar. Aquellas que deberían ser éxitos económicos, pero son fracasos. Y aquellas que deberían ser exitosas y son exitosas. Noruega es una economía notable, y aunque es comprensible pensar que es fácil para un país ser perfecto cuando es rico, hay muchas historias sobre exactamente lo contrario, con un crecimiento económico rápido, convirtiéndose en la perdición a largo plazo de un país. Esto podría haber sucedido en más de una ocasión en Noruega. Antes de la década de 1970, Noruega no era una economía particularmente rica, especialmente según los estándares de Europa occidental o escandinavos. No era pobre en ningún sentido, ya que se beneficiaba de poder comerciar directamente con algunas de las economías más ricas del mundo en ese momento, pero ciertamente no era rico, dependiendo principalmente de la pesca como su mayor industria doméstica y de exportación. Todo eso cambió a finales de la década de 1960, cuando el país descubrió grandes y explotables depósitos de petróleo y gas natural en el Mar del Norte. La producción comenzó a principios de la década de 1970, operando principalmente bajo Statoil, una empresa creada por el gobierno noruego con el propósito de extraer, refinar y vender las reservas de petróleo descubiertas años antes. También se permitió que otras empresas privadas operaran en los campos, ya que muchas de ellas eran responsables del arriesgado trabajo de exploración que encontró los depósitos en primer lugar. Pero Noruega estableció que el Estado debía tener una participación del 50% en cada licencia de producción vendida a empresas privadas. La justificación económica de este proceso era que el petróleo dentro de las fronteras del país era propiedad de su gente, por lo que son quienes deberían beneficiarse de él. Pero sin algún tipo de recompensa potencial, ninguna empresa se arriesgaría a explorar en busca de más petróleo y gas, lo que podría potencialmente hacer que esas personas ganaran aún más dinero. Este enfoque equilibrado también hizo que el país fuera muy popular para otras inversiones petroleras. Statoil, que luego se llamó Equinor, también fue más allá de simplemente extraer y vender petróleo crudo y gas natural, ya que también invirtió en refinerías que procesaban todos estos combustibles fósiles y permitían vender directamente a los consumidores en Europa, que en ese momento era el segundo mercado más grande del mundo para la energía después de América del Norte. Hoy en día, el país tiene tanta capacidad de refinación de petróleo que realmente importa aún más crudo de países como Suecia y, en el pasado, Rusia, porque sus instalaciones son tan eficientes y bien gestionadas que vale la pena enviarles petróleo sin refinar y luego que lo envíen o lo conduzcan a los usuarios finales. El dinero que el gobierno noruego ha obtenido de estos recursos naturales es inmenso. Si bien la operación total puede ser relativamente pequeña en comparación con los principales productores de petróleo como los estados del Golfo, Rusia e incluso Estados Unidos, Noruega ha mantenido históricamente una parte notablemente alta de esos ingresos para sí misma y su gente. Esto es contrario a muchos otros países donde la mayor parte del dinero ha ido a beneficiar a esas empresas de recursos naturales con el Estado y, en última instancia, las personas obteniendo lo que queda. AEM. Noruega también tuvo un poco de suerte en este sentido porque era miembro de la OTAN y no tenía las mismas luchas geopolíticas que muchos otros países que descubrieron vastos recursos naturales en las décadas posteriores a la Guerra Fría. Estamos en proceso de trabajar con expertos geopolíticos para crear un nuevo canal que abordará este tema con mucho más detalle y experiencia del mundo real. Así que estén atentos porque eso es todo lo que puedo decir al respecto por ahora. También debe reconocerse que Noruega tiene una población increíblemente pequeña, por lo que cualquier ingreso no se dividirá en partes delgadas.
Asegurarse de que los ingresos de los recursos naturales realmente vayan a las personas en lugar de a un puñado de compañías petroleras o políticos bien conectados es solo el primer paso para garantizar que se utilicen de manera responsable para construir una economía exitosa en lugar de malgastarse y causar todo tipo de problemas. Sorprendentemente, probablemente sea el paso más fácil. Noruega tuvo algunas ventajas aquí, porque cuando encontró petróleo ya era una democracia robusta y aunque no era rica, tenía suficiente capital para crear su propia infraestructura de extracción de petróleo, mientras que muchos países ricos en petróleo en África subsahariana, por ejemplo, dependerán más de una entidad extranjera para financiar su extracción y por lo tanto estarán más sujetos a sus demandas. A pesar de sus ventajas, Noruega manejó de manera increíblemente efectiva el rápido descubrimiento de recursos naturales, ya que hay docenas de otros países avanzados y democráticos que se dejaron intimidar por compañías de recursos en dar más de lo justo de su riqueza natural sin mirar abiertamente a ningún país en particular. Ahora, la parte más difícil fue asegurarse de que esos ingresos se destinaran a mejorar genuinamente la economía. Ha habido algunas estrategias empleadas por varios países de todo el mundo con grados variables de éxito en el pasado. Venezuela, a pesar de todos sus problemas, efectivamente, al menos inicialmente, entregó gran parte de sus ingresos petroleros a su pueblo a través de generosos programas sociales e impuestos bajos. Pero esto creó una extraña anomalía en el mercado y volvió al país muy inestable, ya que se convirtió en una carrera política de quién podía regalar más dinero. Estos problemas fueron, de alguna manera, la causa y, a su vez, se vieron agravados por las sanciones impuestas al país. El estado de Alaska en EEUU también hace algo similar al pagar a sus residentes una parte de los ingresos petroleros cada año y no aplicar impuestos sobre la renta estatales. Alaska tiene la ventaja de ser un estado de EEUU y ya era rico y políticamente estable, por lo que estas políticas no remodelaron radicalmente su economía como ocurrió en Venezuela. Otros países han utilizado sus ingresos petroleros para financiar proyectos de desarrollo lujosos con al menos la supuesta intención de fomentar el crecimiento del turismo y las operaciones comerciales internacionales en el país, lo que debería, en teoría, reemplazar a la industria petrolera cuando se agoten las reservas mundiales o disminuya la demanda global de combustibles fósiles. No hay nada inherentemente malo en este tipo de plan, aunque muchos de los países que siguen este sistema han tenido problemas de transparencia, donde se ha vuelto difícil determinar si los líderes, a veces completamente no desafiados, están invirtiendo dinero en equipos deportivos porque lo ven como una buena inversión a largo plazo para la industria deportiva y turística de su país, o simplemente porque tienen dinero prácticamente ilimitado y realmente les gustan ciertos deportistas. Esta estrategia también tiene el problema de simplemente trasladar los beneficios de los recursos naturales lejos de las compañías petroleras extranjeras y hacia cualquier tipo de empresa, ya que una parte clave de las estrategias de desarrollo de lugares como los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita ha sido impuestos muy bajos o nulos a las empresas e individuos. Si estas leyes fiscales no existieran, es poco probable que muchas empresas se molestaran en establecer operaciones en estos países, y una vez que se agoten los ingresos petroleros, no está claro si estos países podrán sostener esta combinación de alto gasto y bajos impuestos. Noruega tomó un enfoque diferente. Incluso hoy, sus impuestos a las empresas, individuos y actividades económicas como ventas y propiedad de tierras son todos muy altos. Su tasa de impuestos sobre la renta nacional parece baja, pero después de incluir impuestos regionales y otros gravámenes, incluso los que no ganan excepcionalmente alto pueden terminar pagando más de la mitad de sus ingresos al gobierno. Eso tampoco incluye impuestos sobre las ventas o el impuesto al valor agregado. Y Noruega tiene una de las tasas más altas para esto en el mundo, gravando el 25% del precio de compra de la mayoría de los bienes y en algunos casos incluso más para cosas como el alcohol. Externamente, también es muy difícil ver hacia dónde va todo este dinero. Las ciudades noruegas están bien, pero bastante básicas.
No hay rascacielos de kilómetros de altura ni islas artificiales, y eso se debe, por supuesto, como los espectadores habituales del canal sabrán, en lugar de dar directamente dinero a sus ciudadanos o gastarlo en grandes proyectos de infraestructura llamativos, toma todo ese dinero y lo pone en una cuenta nacional de ahorros llamada Fondo Soberano de Pensiones. Hoy, el valor total del fondo de pensiones del gobierno de Noruega supera los 1,6 billones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento de casi el 50% desde que exploramos este país como el primer video en este canal, o al menos el primero que aún está disponible. Ese aumento ha sido ayudado por la inflación, que obviamente no ha sido insignificante en los últimos 4 años, los rendimientos de la inversión, que también han sido muy fuertes, y quizás lo más importante, debido a la invasión de Ucrania y la destrucción del gasoducto Nord Stream, que fue una oportunidad de oro para que Noruega se convirtiera en el proveedor de gas natural casi exclusivo de Europa. 1,6 billones de dólares estadounidenses equivalen a casi 330.000 dólares estadounidenses por cada hombre, mujer y niño que sea ciudadano de Noruega. Lo que significa que si este fondo se entregara directamente a todos, los noruegos serían las personas más ricas del planeta. Por supuesto, eso no es lo que hace el gobierno y tampoco lo gasta directamente, lo cual tiene sus ventajas. Eventualmente, este dinero se retira para financiar el gasto público, pero antes de eso, permanece en el Fondo Soberano, y la pista de por qué eso es importante está en el nombre del fondo mismo. Otros países han utilizado sus ingresos petroleros para financiar proyectos de desarrollo lujosos con al menos la supuesta intención de fomentar el crecimiento del turismo y las operaciones comerciales internacionales en el país, lo que debería, en teoría, reemplazar a la industria petrolera cuando se agoten las reservas mundiales o disminuya la demanda global de combustibles fósiles. No hay nada inherentemente malo en este tipo de plan, aunque muchos de los países que siguen este sistema han tenido problemas de transparencia, donde se ha vuelto difícil determinar si los líderes, a veces completamente no desafiados, están invirtiendo dinero en equipos deportivos porque lo ven como una buena inversión a largo plazo para la industria deportiva y turística de su país, o simplemente porque tienen dinero prácticamente ilimitado y realmente les gustan ciertos deportistas. Esta estrategia también tiene el problema de simplemente trasladar los beneficios de los recursos naturales lejos de las compañías petroleras extranjeras y hacia cualquier tipo de empresa, ya que una parte clave de las estrategias de desarrollo de lugares como los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita ha sido impuestos muy bajos o nulos a las empresas e individuos. Si estas leyes fiscales no existieran, es poco probable que muchas empresas se molestaran en establecer operaciones en estos países, y una vez que se agoten los ingresos petroleros, no está claro si estos países podrán sostener esta combinación de alto gasto y bajos impuestos. Noruega tomó un enfoque diferente. Incluso hoy, sus impuestos a las empresas, individuos y actividades económicas como ventas y propiedad de tierras son todos muy altos. Su tasa de impuestos sobre la renta nacional parece baja, pero después de incluir impuestos regionales y otros gravámenes, incluso los que no ganan excepcionalmente alto pueden terminar pagando más de la mitad de sus ingresos al gobierno. Eso tampoco incluye impuestos sobre las ventas o el impuesto al valor agregado. Y Noruega tiene una de las tasas más altas para esto en el mundo, gravando el 25% del precio de compra de la mayoría de los bienes y en algunos casos incluso más para cosas como el alcohol. Externamente, también es muy difícil ver hacia dónde va todo este dinero. Las ciudades noruegas están bien, pero bastante básicas. No hay rascacielos de kilómetros de altura ni islas artificiales, y eso se debe, por supuesto, como los espectadores habituales del canal sabrán, en lugar de dar directamente dinero a sus ciudadanos o gastarlo en grandes proyectos de infraestructura llamativos, toma todo ese dinero y lo pone en una cuenta nacional de ahorros llamada Fondo Soberano de Pensiones. Hoy, el valor total del fondo de pensiones del gobierno de Noruega supera los 1,6 billones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento de casi el 50% desde que exploramos este país como el primer video en este canal, o al menos el primero que aún está disponible.
Ese aumento ha sido ayudado por la inflación, que obviamente no ha sido insignificante en los últimos 4 años, los rendimientos de la inversión, que también han sido muy fuertes, y quizás lo más importante, debido a la invasión de Ucrania y la destrucción del gasoducto Nord Stream, que fue una oportunidad de oro para que Noruega se convirtiera en el proveedor de gas natural casi exclusivo de Europa. 1,6 billones de dólares estadounidenses equivalen a casi 330.000 dólares estadounidenses por cada hombre, mujer y niño que sea ciudadano de Noruega. Lo que significa que si este fondo se entregara directamente a todos, los noruegos serían las personas más ricas del planeta. Por supuesto, eso no es lo que hace el gobierno, y tampoco lo gasta directamente, lo cual tiene sus ventajas. Eventualmente, este dinero se retira para financiar el gasto público, pero antes de eso, permanece en el Fondo Soberano, y la pista de por qué eso es importante está en el nombre del fondo mismo. El Fondo de Pensiones del Gobierno, o técnicamente el Fondo de Pensiones Estatales, o lo siento por cualquier hablante noruego que esté viendo. De todos modos, el Fondo de Pensiones no está diseñado exclusivamente para financiar pensiones, al menos no exclusivamente, es un fondo para actuar como una pensión cuando, al igual que alguien ya no puede trabajar, Noruega ya no puede depender de los ingresos petroleros. Es para cuando el petróleo se retira, no las personas. La idea es que habrá suficiente inversión allí para compensar los ingresos petroleros perdidos en ingresos por inversiones, y ya están bastante cerca. Y esa es la primera gran ventaja. El Estado eventualmente ganará aún más dinero de lo que haría si hubiera gastado directamente sus ingresos petroleros. Otra ventaja es la estabilidad que le da al país. Las economías dependientes de recursos naturales a menudo se encuentran en una posición en la que su economía solo puede ser tan buena como el precio de sus materiales de exportación en los mercados internacionales, que pueden fluctuar salvajemente incluso en una base horaria, y mucho menos en los años y décadas durante los cuales debería tener lugar una buena planificación económica. Al poner todos sus ingresos en un fondo de riqueza, la economía noruega efectivamente se ha dado a sí misma un amortiguador contra estas oscilaciones salvajes. Si los precios del petróleo son altos y el país obtiene muchos ingresos, puede poner dinero en este fondo, poniéndolo en camino de ser independiente de la necesidad de esos ingresos petroleros en el futuro. Si los precios del petróleo bajan y los ingresos disminuyen, siempre puede recurrir a este fondo para pagar servicios sin contraer deudas o perturbar de alguna manera las funciones económicas. Gracias a sus tasas de impuestos relativamente altas, realmente nunca ha necesitado hacer esto, pero le da al país mucha seguridad saber que es posible. Esas tasas también contribuyen a la estabilidad económica de maneras menos evidentes. Los impuestos pueden usarse para controlar una economía. Si necesita un impulso, los gobiernos pueden bajar los impuestos, dejando más dinero para que la gente gaste e invierta, dando una mano a las empresas y, en última instancia, al empleo. Si una economía está funcionando un poco demasiado caliente y cosas como la inflación o la desigualdad se están convirtiendo en un problema, entonces un gobierno puede subir impuestos o ajustar las escalas de impuestos para abordar directamente estos problemas. Si un gobierno no sube los impuestos porque puede financiar su gasto a través de otras fuentes de ingresos, renuncia a este control, lo que incluso los economistas más libertarios tienden a reconocer como una debilidad importante. Además de eso, los impuestos también crean algo así como un contrato social entre el gobierno y su gente. Si las personas pagan impuestos, naturalmente se involucran más en lo que su gobierno está haciendo con sus dólares fiscales, por lo que cosas como la corrupción o los funcionarios gubernamentales que malversan fondos para enriquecerse a sí mismos se someten a un escrutinio mucho más intenso. El modelo que Noruega ha utilizado para recolectar y capitalizar su riqueza de recursos naturales ha sido, obviamente, un ganador, pero eso no significa necesariamente que sea tan fácil como copiar y pegar esta estrategia en cualquier país que descubra una reserva masiva de recursos naturales. Puede que no haya una demostración más clara de este hecho que lo que Noruega hace con sus recién descubiertos billones. El descubrimiento de las reservas de fosfato del país tiene el potencial de hacer que el petróleo y el gas natural del Mar del Norte sean casi insignificantes en comparación. Para dimensionar,
El valor estimado de estos depósitos de fosfato es ligeramente mayor que el valor de las reservas de petróleo en Arabia Saudita a los precios mundiales actuales. Mientras que Noruega es solo uno de los muchos actores importantes en el mercado de los combustibles fósiles, un mercado que, a pesar de los monopolios organizados, sigue siendo muy competitivo, Noruega sería uno de los 2 únicos países en el mundo que controlarían el suministro de fosfato. Lo que es más, mientras que los países de todo el mundo intentan alejarse de la dependencia de los combustibles fósiles, la demanda de fosfato probablemente solo aumentará porque es un material vital que se utiliza en muchos de los mismos productos que el mundo necesitará para alejarse del petróleo. El fosfato se refina y se utiliza en todo, desde baterías de alto rendimiento hasta paneles solares, además de su uso principal como fertilizante para alimentar a los 8.000 millones de personas del mundo. Antes de este descubrimiento, el fosfato realmente solo existía en otro país, Marruecos, y su abundancia de este recurso natural lo hizo de gran interés para muchas potencias importantes de todo el mundo que querían asegurarse de que sus economías pudieran producir todas estas tecnologías dependientes de fosfato, y preferiblemente incluso si sus rivales globales no pudieran. La UE, los EU y China clasifican al fosfato como un material estratégicamente importante, lo que significa que, al igual que los metales de tierras raras y el uranio, no se puede comerciar internacionalmente con cualquiera. Noruega no es miembro de la UE, pero dada esta revelación, se convertirá en un país de gran interés para la mayoría de las principales potencias económicas del mundo, lo que es tanto una oportunidad como un riesgo potencial. El país al que esto afecta obviamente de la peor manera es Marruecos, que no era un país rico desde el principio, y casi el 25% de su actividad económica total y el comercio internacional se centraban en la exportación y procesamiento de este único material. Si Noruega comienza a extraer y vender este material a granel, inevitablemente reducirá los precios en los mercados internacionales y ofrecerá una alternativa más estable y más favorable a los negocios y países que desean un suministro consistente de este recurso muy codiciado. Esto es excelente para Noruega y el mundo, pero desafortunadamente todo esto viene a expensas de Marruecos. Es demasiado pronto para decir con certeza, pero es probable que los ingresos de la extracción de este recurso también se dirijan al fondo de pensiones del gobierno, lo que podría triplicar conservadoramente su valor en la próxima década, lo que significa que cada ciudadano noruego tendría $1 millón estadounidenses invertidos indirectamente en su nombre. Se esperaría que un impulso tan masivo a la economía del país sea noticia nacional, pero en nuestra investigación y consulta con locales en el país, solo pudimos encontrar 2 artículos que hablaran sobre el descubrimiento. Noruega, junto con los demás países escandinavos, tiene notoriamente una cultura muy igualitaria que de muchas maneras ha permeado en sus sistemas económicos. Muchos economistas y comentaristas señalarán que técnicamente Noruega no tiene un salario mínimo obligatorio, pero eso se debe únicamente a que los sindicatos de trabajadores en el país son increíblemente fuertes y prácticamente todos los trabajadores ganan un salario relativamente alto. La contrapartida es que los trabajadores altamente calificados no ganan tanto en comparación con lo que podrían ganar en otros países de Europa Occidental y especialmente en los Estados Unidos, y esa diferencia se amplía aún más al considerar los impuestos, que son más altos en Noruega.